esta información, porque creo que cuando uno tiene los datos y empezás a informarte y capacitarte del tema, es como que reafirmás el por qué sigue a la vida. Sí, a ver, nosotros los médicos siempre nos manejamos con los fundamentos científicos. Entonces, sabiendo que la información genética y que la vida comienza en el momento de la concepción, ese ADN nuevo que uno tiene es distinto al de sus padres, es único, es irrepetible, le da justamente ese carácter de individualidad. Y es lo que claramente establece que cuando a una mujer le dicen, esto es mi cuerpo, en realidad es una mentira grande como una casa. ¿Por qué? Porque, a ver, para ser claros, esta persona justamente tiene carácter de individualidad y es distinta, el ADN es distinto a de la mujer que lo está llevando en su seno. A ver, para ser más claros, el corazón de la mujer late a un ritmo y el corazón del bebé late a otro. Digo, para que la gente lo pueda entender un poquitito más claro. De manera que cuando deciden matarlo, están decidiendo sobre un tercero, no sobre ellos. La naturaleza, como ocurre en todos los mamíferos, transitoriamente, en el caso del ser humano durante 9 meses, lo aloja en ese útero, lo aloja en ese seno, para que después lo dé a luz, lo cuide, lo nutre, etcétera. Jamás para matarlo. De ninguna manera le pertenece. Cuando esa mujer se muera, ese chico se va a quedar en la tierra y no se va a la tumba, por supuesto, luego de haber nacido. Por supuesto, muchas veces no lo hay, pero muchas veces sí lo hay. Hay un padre que participa. ¿Dónde está la decisión del padre? Perdón, ¿dónde está el acompañamiento? Entonces, de ninguna manera forma parte de su cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Imagínense que yo quiero vender un riñón. Digo, yo necesito dinero, entonces yo voy a donar un riñón, pero en vez de donarlo lo voy a vender. Yo, ¿Por qué? Porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. De ninguna manera el Estado y el gobierno le permite hacer eso. Entonces, a ver, desde lo científico, desde lo legal, no tiene ningún asidero. Y lo otro que los medios también lo usaron, ni bien salió la ley, 2 días después hubo 3 o 4 casos que eran muertes provocadas por un nuevo aborto que después no contaban que era falso, eran falsa noticia, que habían implantado, eran 4 casos y que no lo comentaban de que eran, o sea, era como echarle la culpa, bueno, vieron, no salió la ley y ahora quién se hace responsable de estas muertes. Sí, Eh, sí, correcto. Cuando uno repasa la estrategia de legalización del aborto en los distintos países del mundo, lo que se ha visto, lo que ha demostrado, y esto lo cuenta muy bien el doctor Bernard Nathanson, para que la gente sepa de quién estoy hablando, es un médico abortero que había hecho miles de abortos y hasta que llegó la ecografía. Entonces, cuando llegó la ecografía, él empezó a hacer los abortos bajo control ecográfico. Y ahí él empezó a ver cómo el chico pataleaba, cómo el chico trataba de alejarse de la cánula aspiración, cómo el chico abría la boca en forma de sufrimiento, cómo aumentaba la frecuencia cardíaca por el sufrir de ese bebé en el seno materno mientras él lo estaba matando con la cureta, con la cánula aspiración. Entonces él cae en la cuenta que él estaba matando a un ser humano. Él deja de hacer abortos y hace un video extraordinario que se llama El Grito Silencioso, que invito, esto debiera ser realmente visto en todos los colegios del país, donde él realmente muestra la verdad detrás de un aborto. Y él claramente ahí establece que la estrategia, cuando usted repasa la estrategia del abortismo para legalizarlo en los distintos países del mundo, es, número uno, apoderarse de los medios de comunicación. Número dos, mentir reiterada y descaradamente, aumentando las cifras del aborto clandestino. Acá en la Argentina, los famosos 500.000, una mentira grande como una casa. Según se desprenden datos de la OMS, en la Argentina debieran haber entre 30 y 40 mil abortos al año, que son muchos, sí, por supuesto que son muchos, pero no son 500.000 como nos quieren convencer. Lo mismo hicieron en Uruguay antes de legalizar el aborto, que decían que había muchísimo más de lo que hay hoy. Por supuesto, ridiculizar a las iglesias, especialmente la iglesia católica en los países donde predomina la religión católica.
justamente atacar y ridiculizar cualquier científico que diga que la vida comienza desde la concepción. Eh, Justamente lo hemos visto con el doctor Albino, que ha sido atacado, ha sido calumniado, eh, gente excelentísima de bien que le ha hecho un, un beneficio enorme al país, a los niños, con su obra extraordinaria. Y no solo en Argentina, en Chile, él tiene un libro publicado y los datos del trabajo se hizo. En Chile trabajaron sobre ese. Lo que habla que a la gente hay que darle el tema de lo que es el acceso a tener agua potable, cloacas y los beneficios que para muchos es inaccesible. Si uno le da esa calidad a todos, lo que logras es la baja mortalidad. El estudio que él escribe libros, yo tengo un libro que él escribió del año pasado y muestra casos que fueron hechos y bueno, cómo cambiaron y lo empezaron a llamar a distintos lugares porque bueno, se fue a hacer comparativos de distintos lugares donde se pudo aplicar el caso de cuanto mejor calidad de vida damos, que es con cloaca, agua potable y que electricidad, o sea, darle lo que uno capaz tiene normalmente en la casa, eh, vos cambiás la mortalidad. Y mensualmente él habla de la desnutrición infantil, que hace un gran trabajo, y cómo por algo que él dice, bajan todo su trabajo y trayectoria en la nada misma. Es como que... Sí, y sobre todo la estrategia, especialmente para convencer a las mujeres, es que convencerlas o quererlas convencer de lo que llevan en su seno no es un ser humano, no es un niño, no es un hijo, es una cosa, es lo que se llama cosificar. Entonces, como esto es una cosa, podemos hacer lo que querramos. Y es al revés, uno diría, bueno, si es una cosa, ¿para qué lo quieren quitar? Si eso ahí no molesta. ¿Por qué? Porque saben que eso que ellos llaman cosa, si usted lo deja y no tiene complicaciones, van a terminar en un nacimiento. Entonces, por supuesto, contratan, seducen estrellas de la televisión, que saben que generan mayor atracción en la opinión pública. Y fíjese lo que pasó en Diputados. Una mentira grande como una casa, en la voz de este personaje que le dicen Florencia de la Vega, una mentira enorme en su boca, termina siendo más creíble que una verdad en la voz de un científico que no conoce a nadie. Entonces, yo creo que en ese sentido la sociedad está en terapia intensiva. Sí, pero yo creo que cuando pasó a Senado ahí nos despertamos y ahí reaccionó. Yo creo que reaccionamos muchos porque empezar a hacerlo público, empezar a buscar datos, información, ver qué pasaba en otros países, empezar a tener datos estadísticos, como vos bien lo decís, que la cantidad de que decían los 500.000 no era, era el total de muertes de lo que es mujeres a nivel anual en el país, que estaban publicados en el ministerio. O sea, empezás a informarte y empezás a buscar la otra, el derecho, que en la Constitución cuando uno la lee, está siempre a favor de la vida, hasta la Constitución provincial es pro vida. Cuando uno hay un montón de constituciones provinciales que son pro vida, que tienen artículos bien definidos en defensa del niño, el niño por nacer. Yo creo que era cuando uno empezó a hablar acá, a formarse en la parte científica, en la parte de los derechos que hay, que ya están escritos, digo, pero ¿qué nos pasó en el medio? Bueno, forma parte de esas enormes mentiras de la estrategia comunicacional que tiene el abortismo. También quieren convencer a la gente que luego de la legalización el número de abortos disminuye, de ninguna manera. Esto lo vimos en Uruguay, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en los Estados Unidos. El número de abortos aumenta, pero catastróficamente, luego de la legalización. También nos quieren venir a mentir diciendo que la mortalidad de las madres, la muerte de las madres disminuye con la legalización del aborto. Esto es otra mentira grande como una casa. Esto ha sido investigado claramente por el doctor El Arcoj en países como Chile, México, Colombia, y claramente lo que se ve es que el aborto no impacta para nada en la mortalidad de esas madres. Lo que impacta en la mortalidad de las madres es la educación, es el acceso a la salud, es el acceso universal a la salud del embarazo,
es el acceso al agua potable, es el acceso a la sanidad. De ninguna manera el aborto aumenta la mortalidad de las mujeres. Entonces, claramente, te comentaba hace un rato que seguro legal y gratuito. De ninguna manera es seguro, vimos que es inseguro, hay gente que se muere, pierde, queda infértil de por vida. Lamentablemente lo hemos visto acá en el año 2015 con nuestra querida Kayla Jones, que se fue a hacer un aborto no punible, no legal, no punible en la ciudad de Esquel. La agarró lamentablemente, una supuesta médica, digo supuesta porque debe tener títulos solo médico, es decir, a nadie le entra en la cabeza que un médico pueda tener su apetencia por matar un niño en el seno de su madre, pero bueno, vamos a decir que la agarró esta médica en formación, le dieron las pastillas, se fue a la casa, volvió con dolor abdominal, por supuesto, en la ignorancia de esta médica, la volvió a mandar a la casa desestimando su situación, diciendo no, debe ser un cólico renal. Así, todo esto que digo está accesible en internet y búsquenlo, está el video de la madre, de la chica que lo relata claramente. La cuestión que ya después a los 4 o 5 días el dolor era bestial, vuelve, la tienen que trasladar ya a otro hospital porque la cosa se hizo inmanejable, la tuvieron que operar 2 o 3 veces, le sacaron el útero, un desastre y pobrecita murió. Murió el hijo, murió ella, quedó una familia destruida y por sobre todas las cosas, que es lo que la estrategia que esta gente busca, es separar a los hijos de sus padres. Si ustedes se fijan en el proyecto de ley, lo primero que hacen es decir, las menores no necesitan el acompañamiento de sus padres. Ahora, si una menor se quiere hacer un tatuaje, necesita la autorización de sus padres. Si una menor se tiene que hacer una cirugía, necesita la autorización de los padres. Si quieren hacer un viaje a veces largo de más de X cantidad de kilómetros, si no tienen la autorización cuando son padres separados, también no lo permiten subir a los micros, y para perder una vida, ahí los padres no hacen falta. Exacto. Ahora, si ustedes repasan también ahora, en el proyecto de ley de esta ideología de género, que nuevamente estamos frente a otro eufemismo, ya no, como saben que las ideologías están en las antípodas de la ciencia, es decir, la ciencia es evidencia científica, las ideologías es lo que a mí se me ocurre pensar. Entonces ya le quitaron el nombre ideología y le hablan de perspectiva de género, otra mentira, otro engaño comunicacional a la gente. Entonces, esto que está ideologizado, justamente lo primero que hacen es, y en este proyecto de ley que se quiere establecer ahora, es prohibir que los padres participen en los contenidos de la educación sexual y que tampoco sean informados al respecto. El famoso adoctrinamiento. Entonces, vuelvo a insistir, lo primero que hacen es separar a los hijos de los padres. E invito a la gente también a ver otro video extraordinario, que nuevamente libremente accesible por internet, al igual que el grito de silencio. Este también está gratuita y libremente accesible en internet, que se llama Dinero de Sangre. La traducción en inglés es Blood Money, Dinero de Sangre, extraordinario video, donde hace un documental donde se muestra a personas que manejaban instituciones o clínicas abortistas en los Estados Unidos. Y dentro de las estrategias que ellos relatan ahí en este documental, es ellos especulan que una joven de secundaria, finalizada la secundaria, tendría que haberse hecho entre 3 y 5 abortos. Entonces, ¿qué pasa? Como estrategia de negocio, le ponen una suerte de chaperón, de acompañante que se hace amigo de las pibas, las invita a salir, les invita a tragos, les invita a participar de eventos, les consiguen entradas a recitales, a eventos deportivos. Entonces, ¿qué pasa? Se ganan la confianza de estas jóvenes. Son esta gente es la que le provee a los jóvenes pastillas anticonceptivas, les proveen profilácticos, les proveen distintos métodos clásicos de anticoncepción. Entonces, y los inducen, por supuesto, a la actividad sexual en edades. Vamos a hablar de sexualidad ultra temprana, no controlada, y justamente una de las características que tienen los adolescentes es no medir los riesgos y no medir las consecuencias. Eso es característico de la edad. Entonces, en vez de hacerles tomar conciencia de los riesgos, justamente le liberan toda esa cuestión. El placer, la búsqueda del placer por el placer mismo, lo que se llama el hedonismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una de estas chicas tiene un atraso menstrual, o por ahí
un atraso menstrual, al primero que llaman es a este joven, a este chaperón, que se había ganado la confianza. Lo primero que les dicen, esto que les digo está en los videos, bien, mírenlo, no les invento nada. Le dicen, lo primero, no le digas nada a tus padres. ¿Por qué? Porque saben que se van los padres, pierden un cliente. Entonces, no le digan nada a sus padres. Si vos tenés $500, nosotros te resolvemos el problema este fin de semana. Y después volvés a tu casa y acá no se enteró nadie. Por supuesto, previo a esto, las llevan a hacerse ecografías. Si el bebé, las ecografías, y esto pasa en muchos lados, les bajan el volumen del ecógrafo para que no escuchen los latidos fetales. ¿Por qué? Porque se ha visto que las mujeres que tienen un embarazo y usted le pone la ecografía, o ve el bebé, o escucha los latidos fetales, desiste de ir a matarlo. Por eso este es otro eufemismo. Cuando dicen interrupción voluntaria, es otra mentira grande como una casa. ¿Por qué? Porque esta condición de voluntario significa que yo cuento con